Boom, 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 boom. Pam, 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 pam. Aquí tienes. Hola, soy yo, Andrzej, y esta es la Ducati Street Fighter V2. Acabo de hablar con Gerardo, me pregunta qué me gusta, qué no me gusta, y dice que habló conmigo durante una hora y no apuntó nada porque es una moto muy difícil de evaluar. Porque si empezáramos a evaluarla así, simplemente pensarías que en realidad es la Naked perfecta para alguien con aspiraciones deportivas. Bueno, cogieron la Panigale V2, la despojaron de sus carenados, le pusieron manillares anchos y un basculante un poco más largo para distribuir mejor el peso porque nos sentamos más erguidos. Y aquí está, Naked Bike. Es cómodo porque los reposapiés están un poco más bajos. Es más, estamos más erguidos que en Street Fighter VT4. Conduces por la calle con el cambio rápido hacia arriba y hacia abajo. Brazo, brazo, brazo. Y en las carreteras por las que circulamos hoy, la motocicleta era de una sola velocidad, porque teníamos curvas cerradas. Así que en segunda, curvas un poco más largas, en tercera, y curvas tan rápidas en cuarta. Es solo bu. Entonces puedes entrar con el motor, solo esta motocicleta bu, atascada, 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 atascada. Probablemente podríamos ser más quisquillosos si condujéramos por carreteras peores, porque hay que admitir que la suspensión es un poco rígida, así que si planean conducir por carreteras de tercera categoría, tal vez no sea la mejor opción, pero en caminos lisos, yo simplemente me aburrí muchísimo en esa ruta, ya sabes, una ruta hermosa, curvas, todo genial, pero vas conduciendo y antes cuando ibas en moto y no sé, te pasabas de una curva y hacías así de, oh, ¿qué va a pasar ahora? Aquí simplemente aprietas los frenos y tienes ABS en curva. Así es como funcionan las motos modernas y esta moto hace exactamente eso y eso es todo. Simplemente no hay drama. Hubo algo de drama en la pista, pero eso fue porque estábamos generando ese drama, porque esta moto también se maneja sorprendentemente bien, aunque no sorprendentemente en la pista. Bueno, la Panigale V2 se conduce muy bien en la pista. Los probé hace unos años en Jerez. De hecho, yo también conduzco personalmente una 959 que tiene el mismo motor y el mismo chasis. Simplemente amo esta moto en la pista y provocar aquí algo de drama fue algo forzado, así que terminó en que, por ejemplo, hoy por primera vez en mi vida probé el ABS en el modo 2. Es decir, normalmente cuando iba a las pruebas conducía una Panigale o justamente empezaba a conducir mi propia moto. Entonces ponías el ABS en nivel 1 o lo desactivabas por completo. Aquí no se puede desactivar completamente el ABS porque si tienes la moto preparada para carreras, sí puedes desactivarlo. Así que normalmente conducía en modo 1, donde tienes ABS solo en la rueda delantera, no tienes cornering ABS, y en la trasera el ABS está desactivado, así puedes bloquear la rueda e intentar deslizarte. Hoy estuvimos rodando con la Pirelli Diablo Rosso 4, que es un neumático, digamos, típicamente de calle, pero en el borde es prácticamente como un slick, así que se puede ir rápido con él. Pero pensé, bueno, entonces con estos neumáticos de calle en una moto Naked Bike, pues conduces en ese segundo modo, que tiene algo llamado Brake Slide by Brake, que básicamente consiste en pisar el freno trasero, el freno delantero, girar, entrar en la curva y la moto se desliza de lado. Y si te pasas, en ese momento la moto se endereza un poco. De verdad. Por supuesto, no es tan simple como que si realmente no sabes conducir una moto, de repente vas a estar derrapando de lado en las curvas. Pero sinceramente, cuando le cogí el truco, porque al principio estaba un poco nervioso, salía, entraba, pero cuando lo sentí, empecé a ser más fluido. Entonces, simplemente empezaba a derrapar de lado, entraba en la curva. Si la parte delantera empezaba a deslizar, el cornering ABS seguía funcionando y lo sentía en la maneta y me escupía un poco, pero no me caía. Así que esto es de verdad una locura total. ¿Qué no puedes hacer con esta moto? Solo que esas travesuras fue entonces cuando me di cuenta de que esta suspensión no es una suspensión de circuito, así que cuando las cosas se ponían nerviosas, la moto se movía un poco por su cuenta, pero cuando cambié mi modo de conducción de una forma tonta y agresiva, como un Street Fighter, a una conducción suave, resultó que la suspensión también respondía bien. Está claro, en esas curvas rápidas a veces era blando, pero de nuevo es una Naked Bike que en realidad está pensada principalmente para circular por carretera. Y eso en el circuito, cuando realmente le exigía, no se molestaba. Lo que vale la pena, a lo que hay que prestar atención, es que este motor V2 de 950 de cilindrada genera 153 caballos y 104 o 101, no importa, newton metros de par. Es un motor en V, lo cual está bien porque tira desde abajo, pero en el medio tiene un bache. Ese bache es causado por el escape, que tiene que cumplir con las normas de emisiones.
Y ese bache lo eliminamos quitando el escape de serie y poniendo uno accesorio, preferiblemente completo de Akrapovic. Así que cuando ya iba realmente rápido y simplemente abría el acelerador a fondo, por ejemplo en segunda, era así, y de repente había un bache y luego otra vez volvía a tirar. Pero también creo que por eso pudimos salir luego a la carretera, para que todos se dieran cuenta de que esta moto es realmente potente. Hoy en día, con toda esta electrónica, con estos neumáticos, 150 caballos en el circuito es básicamente, si sabes cómo, simplemente mantienes el acelerador abierto y vas a fondo. Recién cuando sales a la carretera lo sientes de verdad. Oye, si esto tiene 150 caballos y de verdad corre, vas cambiando de marcha pa y ya tienes 200 en el marcador. Y de repente te das cuenta de que realmente es una moto muy potente. Hoy, en la recta, las velocidades llegaban a 254, 255 en el marcador. Así que en una naked bike, donde sopla bastante el viento, tienes que estar bien pegado a la moto. Lo que está cambiado es, bueno, el sistema de frenos es igual que en la Panigale WD2, pero las pastillas de freno son un poco más blandas, no son tan agresivas en la primera sensación. Esto se hizo a propósito, se usaron pastillas diferentes para que en carretera la conducción fuera más suave y fluida. Y de hecho, hoy en la pista faltaba ese golpe, pero eso es simplemente por las pastillas. Cuando vas a la pista, simplemente le pones otras pastillas y ya está. En cuanto a trucos y acrobacias, bueno, esta moto los hace incluso con bastante ganas para hacer una Ducati, pero sigue siendo una Ducati. Simplemente estas motos están hechas para ir rápido en las curvas y no necesariamente para hacer caballitos o andar sobre la rueda delantera. Esta, como dije, sorprendentemente está dispuesta a poder hacerlo, pero de alguna manera no es como con KTM, donde te subes a una KTM e inmediatamente cuando me subo a una KTM, especialmente en la pista, inmediatamente estoy con una rueda pinchada, se detiene, todo. No, aquí lo que quieres es conducir esta motocicleta muy rápido, haciéndola girar en círculos. Y aquí llego a un pequeño problema existencial en el seno de Ducati. Porque sí, vale, tenemos Street Fighter WD2, va a costar. Aún no conocemos el precio en Polonia, pero me dicen que 17.000 euros son 78.000 zlotys. Y aquí ya empezamos con eso de que, como suele decir Marius, lo que para unos es el techo, para otros es el suelo. Y de hecho, mirad, la mayoría de los fabricantes, en realidad, todos los que tienen naked bikes en su oferta, lo hacen así. Tienen las pequeñas y las grandes. Y las pequeñas son de unos 70, 80 caballos y las grandes de 150, 160, 180. ¿Y Ducati? El modelo pequeño de Ducati está donde los demás tienen los grandes. Así que el precio es tal que tienes algo más pequeño, más sencillo, pero al precio de lo más top de otra marca. Y eso ya de por sí hace que para mí sea difícil incluso mirar esta moto, no sé, compararla con la competencia, con otras naked, porque simplemente es como si estuviera en una categoría un poco diferente. Así que concentrémonos en la competencia interna dentro de Ducati, porque puede ser una especie de lucha fratricida. Porque sí, tienes esta moto por 78.000 zlotys. Es una pasada, vas a disfrutar conduciéndola, es cómoda. Empezarás a llevarla al circuito porque la moto te lo pide. Entonces te darás cuenta, viste este video y piensas, no sé, supuestamente en el rango medio hay hay un bache ahí, en ese par motor. Probablemente, si no te lo hubiera dicho, ni siquiera lo habrías notado, pero ahora ya lo sabes. Y conduces y piensas, pues sí, de verdad, entonces necesito una Akrapovic. Así que compras una Akrapovic, pero solo lo compras en Ducati. Ese Akrapovic probablemente te costará otros 20.000 zlotys. Bueno, sigue siendo más barato que en el caso de la V4, pero si le añades un poco más de dinero a la V4 con la misma suspensión que la Street Fighter V4, tienes una moto que tiene 208 caballos y no necesita una Akrapovic para ir muy rápido. Incluso a altas, es decir, incluso a medias revoluciones. Por supuesto, el problema viene después porque tienes la V4 con Öhlins, que es aún más cara. Pero entonces, si empiezas a rodar en pista con ella, ya tienes ese escape y te engancha la conducción en circuito, le pones neumáticos con más agarre, entonces piensas, esa suspensión vendría bien. Así que otra vez tienes que invertir. Así que al final, pensando en esa moto a futuro, o te diviertes y la llenas de gadgets, y es genial, y está bien, o simplemente piensas, ¿para qué si puedo comprar directamente la V4S? Lo mismo aplica, por ejemplo, para conducir solo en la ciudad. Porque sí, la V4 es más potente, 208 caballos con el escape, eso ya saben, es una locura, pero al mismo tiempo, al tener 4 cilindros en bajas revoluciones, es más suave.
Con esta moto, alrededor de las 2000 revoluciones, es como ya saben, un V2 enorme, simplemente un V2 enorme. Y realmente con esta moto, o sea, hay que saber, simplemente hay que acostumbrarse a ella y hay que gustar de ese carácter. Y con la V4 simplemente conduces con los 4 cilindros desde abajo, de manera muy suave. Y lo que, por ejemplo, es una desventaja del V2 frente al V4 es, por ejemplo, el quick shifter, o más bien reducir marchas usando el downshifter, es decir, lo que también se llama blipper. Hoy he estado conduciendo todo el día y ya también me he acostumbrado a eso en mi moto, porque ahí está el mismo problema. Con esos 2 cilindros grandes, si frenas muy agresivamente y quieres hacer así, boom, 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 para que reduzca rápido y frene fuerte con el motor, a veces simplemente el blipper no lo permite, porque esos 2 cilindros giran como giran. Es una historia más larga, pero en general cuando tienes 2 cilindros, el quick shifter funciona peor que cuando tienes 4 cilindros. Así que hoy, a pesar de que esta moto tiene quick shifter tanto para subir como para bajar marchas, en las reducciones en la pista usé el embrague cada vez y lo soltaba para que la marcha entrara suavemente, y la verdad es que entraba de manera realmente encantadora. Realmente... justo iba a decir que una desventaja es que este no tiene alerones, mientras que la V4 sí los tiene. Tiene alerones. Si compras este te vas a sentir triste porque la gente te va a señalar en la calle diciendo, miren, ese es el más lento. Pero los alerones están disponibles como accesorios. Simplemente puedes comprarlos aparte. E incluso los recomiendan, dicen que si conduces por ahí recomiendan que lleves los alerones. Y puede que realmente funcionen, porque hoy hubo curvas a 200, casi completamente tumbado y acelerando, y la moto estaba estable. Fue una sorpresa que estuviera tan estable. En el caso de Ducati, ya ni siquiera tiene sentido hablar de esas obviedades, como que la moto es estable en curva y está bien. Así que ya saben, esto es simplemente, la mente se vuelve loca, porque en el momento en que, supongamos, el precio no importa, y seamos sinceros, si alguien decide entrar a un concesionario Ducati para comprar una Ducati, normalmente tiene la capacidad financiera, así que al final, si compras la moto en leasing, sabes, te va a doler un poco más, pero puedes tener de inmediato una V4S más grande. Pero no sé si es una buena idea, porque yo, por ejemplo, cuando quise comprar una Panigale V4S para rodar en pista, prácticamente ya la estaba comprando. Así me quedé mirando. No, ¿para qué? Y recapacité y compré la 959 Corse, y esa me da más alegría, me da más satisfacción, porque no le tengo miedo a esa moto y puedo acelerar a gusto con ella. Así que al final, quien esté interesado en una Street Fighter grande o pequeña, tiene que responderse una pregunta muy importante. ¿Quiere tener 2 cilindros o 4? Y solo a eso se reduce la decisión, porque ambas Street Fighter son tan únicas que ni siquiera sé con qué compararlas. Porque parecen ser también eso de lo que hablé antes. ¿Cuál es la más grande? Me preguntaron cuál es el mayor defecto de esta moto. Por ejemplo, para mí, el mayor defecto de esta moto y de las siguientes Street Fighter es que ¿con qué nos pueden sorprender realmente? Es una especie de paradoja del BMW GS. Ya no se puede mejorar mucho más el GS, y en este momento tampoco se puede mejorar mucho más el Street Fighter. Claro, puedes ponerle ruedas más ligeras, algo de electrónica, ya sabes, la suspensión, pero esas son cosas que ya se pueden cambiar ahora mismo. No sé ni siquiera qué acabo de decir aquí, ni si tiene sentido. Me escriban en los comentarios si esto tiene sentido, si no lo tiene, y qué piensan de esta moto. Y esta lucecita aquí parece Gigi de Linea. Muchas gracias. Adiós.